Tenemos de invitada especial a la doctora Carla Escorza Molina, que además de ser una excelente anestesióloga, bueno, es una gran amiga que yo quiero mucho. Ella nos va a hablar el día de hoy con el tema monitorización intraoperatoria de la coagulación, que en lo personal es un tema de gran impacto, de gran importancia para la prevención del sangrado transanestésico. Sí, donde también vamos a ver cómo optimizar al paciente, estratificar factores de riesgo y esto nos va a dar, al final de cuentas, un sostén en la hemostasia en el transanestésico. Pues parte de su currículum es muy extenso, voy a mencionar parte de él. Ella es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, médico anestesiólogo por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, anestesióloga en trasplantes de órganos abdominales y tejidos compuestos por el mismo hospital, maestra en ciencias por la UNAM, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, médico adscrito al Servicio de Anestesiología en el Hospital General de México, coordinadora de anestesia en trasplantes y profesor titular del Diplomado de Anestesia en Trasplantes de órganos abdominales. Además, miembro del programa Patient Blood Management. Bienvenida, Carlita, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí siempre es un honor venir a Morelia. Es pues un estado, bueno, Michoacán es un estado precioso, pero además siempre me encuentro con grandes amigos, grandes anestesiólogos y pues bueno, muchas gracias a la doctora Maura Baldovinos, que como ya ella mencionó, somos grandes amigas, hemos trabajado juntas, es una extraordinaria persona también. Y, y pues miren, sin más preámbulo, vamos a platicar de ese tema que a mí me gusta mucho hablar de este tema. Em, eh, pues voy a intentar ser concisa en algunos términos. No pretende ser una charla de fisiopatología de la hemostasia, pero sí vamos a recordar algunas cosas que me parece que son fundamentales para comprender entonces cómo se monitoriza, bueno, cómo monitorizamos la coagulación. Le puse hemostasia ahí en letras más claritas porque pues es el término que van a encontrar sobre todo en los papers o en las revisiones que ustedes busquen para documentarse mejor. Em, y pues bueno, como ya mencionaron, yo soy anestesióloga en trasplantes de órganos abdominales, fundamentalmente de riñón e hígado, que son los que se realizan en el Hospital General de México. Próximamente esperemos incrementar el pool de órganos trasplantados, pero bueno, por lo pronto son estos dos. No tengo conflictos de interés que declarar, no estoy recibiendo ningún apoyo de ningún tipo por esta charla. Y otra cosa que también quiero declarar es que no es una sesión de manejo de hemorragia, aunque se parece bastante. Vamos a platicar de algunas cosas que pues todos hacemos. La primera fotografía que les quiero mostrar es esta, que estaba en uno de los flyers que se presentaron pues para la difusión de la sesión. Este es un trasplante hepático, como pueden ver hay muchísima gente involucrada, pero lo que les quería mostrar es esa persona que está al fondo cerca del reloj, de color como aqua. El equipo que tienen ahí es un Rotem. En trasplante hepático, pues es fundamental la monitorización de la hemostasia, pero no es el único escenario en el que es fundamental la monitorización de la hemostasia. Yo creo que todos absolutamente monitorizamos intraoperatoriamente la hemostasia. ¿Quién de ustedes monitoriza la hemostasia? Todos, ¿no? Desde el momento en que vemos cuánto está sangrando el paciente, desde el momento en que pedimos tiempos de coagulación, VH, fibrinógeno o los estudios que estén disponibles en nuestros centros, desde el momento en el que pues hacemos la historia clínica y documentamos algunas características que pueden ser importantes para definir los factores de riesgo, etcétera, estamos monitorizando hemostasia. Y bueno, cuando el cirujano nos dice, está sangrando en capa, o tengo sangrado no controlado, o lo que sea, o nos fijamos en el lecho quirúrgico y ahí pues todo lleno de sangre, estamos monitorizando la hemostasia. Pero lo que yo les quiero contar es cuáles son las estrategias que existen, cuáles son las que podríamos utilizar y que bueno, eventualmente yo espero que lleguen a todos los hospitales. En este momento parece una panacea, ¿no? Parece algo como casi imposible, pero hace ratito comentábamos con los doctores que hace pues ni siquiera tantos años las anestesias se daban sin pulsioximetría y ahora yo creo que difícilmente un escenario en anestesia general o en un bloqueo o en quirófano, alguno de nosotros pues daría un procedimiento sin pulsioximetría. Entonces va a llegar el punto en el que ninguno de nosotros dé un procedimiento
sin monitorización de la profundidad anestésica o sin monitorización de la hemostasia, sobre todo si son procedimientos de alta complejidad. Bueno, ¿qué es la hemostasia? Bueno, la hemostasia son una serie de eventos que tienen como finalidad el mantenimiento de la oxigenación, así como todos los procedimientos anestésicos, la ventilación mecánica, el aporte de oxígeno, el mantenimiento de la hemodinamia, absolutamente todo está encaminado a mantener la oxigenación del paciente y de los tejidos. La hemostasia como tal también es un proceso, bueno, son muchos procesos involucrados y fundamentalmente se trata de que se interrumpe la pérdida sanguínea ante la evidencia de una lesión en el tejido, se restablece el flujo y eventualmente entre 5 y 7 días después se repara definitivamente la lesión. Todos ustedes, todos nosotros hemos estado expuestos a este esquema en donde pues ya tiene muchos años, como pueden ver aquí las publicaciones son de los 60, en donde se propuso este modelo en donde existe una vía extrínseca y una vía intrínseca de la coagulación, en donde existen también enzimas y proenzimas que se activan o se escinden para formar otras enzimas y bueno, estas a su vez tienen como objetivo la generación de trombina y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. Como les comento, no es el objetivo repasar la vía intrínseca, la vía extrínseca, pero como son cosas que vamos a utilizar y que estamos utilizando todo el tiempo, me parecía muy importante, pues sobre todo centrarnos en esto de que la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina y que toda la cascada está diseñada por la naturaleza para generar trombina. Después de que se propuso este modelo, algunos años después, en el 2001, fue cuando se publicó esta propuesta, es porque se dieron cuenta que estaba incompleta. O sea, sí es verdad que se llevan a cabo todas las reacciones que habían propuesto los doctores cuando hablaban de la cascada de coagulación, pero no tomaban en cuenta elementos formes de la sangre. Y un coágulo, en la vida real, pues no solamente tiene proteínas hechas pelotita en el vaso, también hay células y particularmente las plaquetas eh, tienen un papel fundamental en la formación del coágulo, en la estabilización y en las reacciones que se llevan a cabo para esto. Entonces, desde hace ya varios años se propuso este modelo, que es el modelo celular de la coagulación. Si se dan cuenta, es del 2001, o sea, tiene varios años ya. ¿Tú me vas a explicar la coagulación al paciente escéptico? Un favorzote, si pueden apagar sus micrófonos y al final tenemos un ratito para preguntas y respuestas para que pues esto se haga más dinámico. Muchísimas gracias. Y bueno, acá lo que les quiero mostrar es precisamente el modelo celular, pero pues con colorcitos y bastante más bonito. Perdón. Si se dan cuenta, aquí lo que podemos ver es, no sé si, sí, mire, sí se ve. Aquí tenemos el ejemplo, obviamente ese esquema, en donde el endotelio ha sido denudado. Hay una lesión en el endotelio. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos el factor tisular, que es muy importante el factor tisular. Generalmente se encuentra en la membrana subendotelial y cuando se expone al tener una lesión en el endotelio, el factor 7, que generalmente está activado en pequeña proporción circulando en la vida, se une al factor tisular y después se genera esta otra enzima que finalmente transforma a la trombina, o bueno, al factor 2 en factor activado. El factor 2 activado es la famosísima trombina, que es la generación de trombina, es digamos así, la reina de los factores de la coagulación. Esta trombina, además de transformar el fibrinógeno en fibrina, también se encarga de llevar a cabo otras reacciones que se llevan a cabo justamente en la membrana de las plaquetas activadas. Acá arriba tenemos la parte precisamente en donde las plaquetas tienen contacto con el subendotelio, particularmente con el colágeno y con pues, las características que tiene la membrana subendotelial. Existe un cambio conformacional en estas plaquetas, aparte de la degranulación y todo lo que ya conocemos, y se prepara la superficie para que se lleven a cabo estas reacciones. Si se dan cuenta, esto les va a parecer familiar. Esto se parece mucho a lo que se propuso como vía extrínseca con el factor 7, y esto se parece mucho a la vía intrínseca con el resto de los factores que están involucrados. El objetivo final es que plaquetas y otros elementos formes tengan, se forma un coágulo lo suficientemente estable a través de la polimerización de la fibrina. Esta fibrina, al principio, pues forma unas bandas... Con Zoom, pero para mandar mi nombre. Perdón, es que de repente se conecta.
No sé si tengo forma de apagar el de pronto. Bueno, entonces una vez polimerizada la fibrina por parte del factor 13, que pues tampoco se tiene que aprender el factor 13, nada más que sepan que primero la fibrina es débil y después la fibrina se polimeriza y ahora sí se vuelve un trombo estable, un coágulo estable, que permite que separe el sangrado, ¿no? De entrada. Pero ¿cómo logramos pasar de esto a esto? ¿No? ¿Cómo pasamos de un vaso completamente ocluido, de un capilar completamente ocluido, porque pues ya se separó la pérdida de sangre, a un capilar o a un vaso que permite una vez más que recircule la sangre para mantener la oxigenación, como dijimos al principio? Bueno, pues hay un fenómeno que es la fibrinolisis. La fibrinolisis es parte, también se propuso como parte del modelo celular de la coagulación, en la remodelación del coágulo. Absolutamente en todos los escenarios, una vez que se forma un coágulo, hay mecanismos que permiten que se licen estas bandas de fibrina que habían sido estabilizadas previamente a través de estos factores. El plasminógeno se produce en el hígado, ¿no? Entonces esto pues es importante saberlo. En la coagulación están involucrados factores tanto endoteliales o subendoteliales incluso, como factores plasmáticos producidos por el hígado. El hígado produce factores procoagulantes y anticoagulantes. Esto es importante pues tenerlo en mente, sobre todo en pacientes que tienen disfunción hepática, que es mi área que me encanta, ya hablaremos alguna vez de esto, porque los pacientes con esas características pues van a tener depresión de ambos factores, tanto de los procoagulantes como de los anticoagulantes. Pero el endotelio no necesariamente se lesiona de la misma manera. Entonces, para que esto suceda, para que se pueda lisar la fibrina que alguna vez había estabilizado el coágulo, necesitamos que el activador tisular del plasminógeno que se produce en el endotelio active al plasminógeno, lo transforma en plasmina y la plasmina escinda a la fibrina para que se generen estos productos de degradación. En este punto yo creo que todos estamos muy familiarizados con los productos de degradación de fibrina, que bueno, justamente en COVID, que fue o que es una enfermedad endotelial, fundamentalmente endotelial, se pusieron muy de moda en absolutamente todos los estudios que se solicitaban, porque justamente lo que pasaba es que empezaba a trombosarse zonas, ¿no? Y pues el proceso involucrado también al final, después de la estabilización del coágulo, era la lisis del mismo y por eso es que surgen los productos de degradación de fibrina. Pero bueno, sí, todo muy bonito, pero ¿y qué pasa cuando estamos en ese escenario? ¿Qué pasa cuando la gente comienza a sangrar por la razón que sea? Porque llegó politraumatizado, porque es una hemorragia obstétrica, porque todo iba muy bien en la cirugía y de repente traccionaron una estructura y empezó a sangrar como si no hubiera mañana. Pues bueno, ¿qué pasa con la hemorragia? Estos son los costos de la hemorragia. En muchos escenarios, la gente que tiene los recursos para documentarlo y que se dedica a esto, ha encontrado que hay 4 escenarios fundamentales en los que las pérdidas sanguíneas cuestan. Y bueno, justo aquí se las enlisto. Los escenarios de trauma, que no necesariamente es solo cuando el paciente llega politraumatizado porque chocó con un tráiler y salió proyectado, también son justamente los escenarios en los que a lo mejor estamos en una nefrectomía, todo va bien y de repente, doctora, le dimos a la ilíaca en la torre. Entonces, ya hay mucho tejido lesionado y además estamos ante la evidencia de pérdidas sanguíneas importantes. Como pueden ver aquí, pues solamente el escenario de trauma representa 6 millones de muertes anuales y la mitad de estas son por hemorragia, la otra mitad pues por otras razones, particularmente trombosis, que vamos a ver después, e infecciones. Los fallecimientos se producen en las primeras 6 horas, se podrán dar cuenta que 2/3 de estos fallecimientos son en las primeras 6 horas y corresponde al 80% de productos hemáticos transfundidos. El 35% de la gente puede tener coagulopatía inducida por trauma, de las que les voy a platicar un poquito en las siguientes transparencias. Y también, bueno, esto les va a resultar sumamente conocido, la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, además de que desde el punto de vista, pues, digo, político, médico, ético y demás, es sumamente relevante. También representa una elevada mortalidad. Además, estamos ante un binomio. Hay que cuidar a ambos sujetos, tanto a mamá como a bebé. Las causas son múltiples y las causas también conllevan a una fisiopatología distinta. Y bueno, aquí sí hay datos en México, más o menos representa unas 550,000 muertes al año. La segunda causa de estos fallecimientos es por hemorragia, el resto es por otras alteraciones que ustedes ya conocen. Y la mayoría de los fallecimientos ocurren en las primeras 4 horas. Aunque cirugía cardíaca y trasplante hepático generalmente se lleva a cabo en centros donde se realizan
no sé, centros de tercer nivel o en centros de alta especialización donde se tiene la infraestructura para llevarse a cabo, fíjense qué pasa con la cirugía cardíaca. Aunque no se realiza en todos lados, representa hasta el 15 o 20% de hemocomponentes donados en el mundo. O sea, el 80% por trauma y el resto particularmente por cirugía cardíaca, en donde se pueden hacer las cuentas de esto, ¿no? Entonces, sí le cuesta al Estado, sí le cuesta a todo el mundo, pero además nosotros estamos involucrados en estos casos y bueno, definitivamente pues hay que ver la manera de optimizar las condiciones para que los costos, tanto pues desde el punto de vista utilitarista como desde el punto de vista profesional, sean los mínimos posibles para que también pues podamos llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera. Y trasplante hepático también es un escenario en el que hay alto recambio hemático. Además, los hepatópatas se comportan bien extraño, ya les ha pasado. Todos ustedes yo creo que han estado en endoscopías urgentes con un paciente que tiene sangrado tubo digestivo y lo primero que indica urgencias es pásale plasmas porque tiene el INR prolongado. Entonces, pues resulta que los pacientes no necesariamente están hipocoagulables. Bueno, a lo mejor ya cuando sangraron 3 litros sí, pero al principio lo que van a hacer es pasar un montón de plasmas, van a incrementar el flujo esplácnico porque hay secuestro en la circulación esplácnica, van a sangrar más por hipervolemia y entonces al final ustedes han visto que la manera en que se yugula este sangrado no es con transfusión, sino con efectos mecánicos, con una sonda o a través de la ligadura de las varices. Entonces es importante que ustedes pues tengan en cuenta que los pacientes hepatópatas no necesariamente están hipocoagulables, a veces están hipercoagulables y conforme más se descompensan, más trombosis pueden tener. Voy a platicarles 2 minutos de este escenario en particular. Lo que sucede es que hay una liberación desproporcionada de factor tisular. ¿Se acuerdan de este factor tisular que les ponía aquí en la fotito? Bueno, este factor tisular. ¿Por qué? Pues, por supuesto, hay muchos tejidos lesionados y esto implica que hay una gran generación de trombina de inicio, porque pues lo que busca el organismo es limitar el sangrado en todos los tejidos en donde se están llevando a cabo. Esto pasa pues en cirugías grandotas de alta complejidad, en abdominales, de todo tipo. Esto siempre sucede en el organismo en un escenario anestésico quirúrgico. Pero lo que pasa particularmente en el escenario de trauma es que puede haber una fibrinolisis explosiva. Y esto puede conllevar, además del consumo de factores y plaquetas y la fibrinolisis explosiva de la que les platiqué anteriormente, a este escenario, ¿no? Un escenario en el que hay sangrado en capa. Y además se pueden sumar, pues yo le digo los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Acidemia, hipotermia, hipocalcemia, hipoperfusión. Estos elementos que estamos obligados también a monitorizar y a optimizar, porque eso sí nos tocan a nosotros, pues pueden llevar a un escenario muy caótico en el que a pesar de todos nuestros esfuerzos no se logre controlar una hemorragia en capa, ¿no? Un sangrado en capa que además de que dificulta a los cirujanos para hacer control vascular, si es que ese es el problema, pues definitivamente va a representar pérdidas importantes de sangre. Esto se los pongo solo como recordatorio, ya tiene un buen rato, pues que creo que les platiqué también de estos elementos. ¿Qué pasa con estos factores, con los famosos 4 jinetes? Aquí les pongo 3 de los 4, ¿no? Tríada de la muerte. La acidemia, como se pueden dar cuenta, mientras más bajito es el pH, también va a disminuir la generación de trombina. ¿Se acuerdan que la trombina es la que convierte el fibrinógeno en fibrina y la fibrina es el cemento en el que se pegan las plaquetas? Y bueno, además el fibrinógeno pues va a tener una acción mucho menor, su actividad va a ser de menos del 35% con este pH solamente. Aquí en esta gráfica lo que les muestro es que conforme va incrementando el déficit de base, también la actividad de los factores disminuye y estos pues han sido estudios in vitro. Recuerden que las enzimas de la coagulación son enzimas que están diseñadas para trabajar en condiciones controladas tanto de temperatura como de potencial de hidrógeno, como de cofactores. Entonces, esto es lo que pasa también con el calcio. Si nosotros tenemos a un paciente hipocalcémico no monitorizado y no lo reponemos, probablemente no vamos a poder evaluar adecuadamente a este paciente o no lo vamos a poder reanimar. ¿Por qué surge la hipocalcemia? Pues porque los hemocomponentes, bueno, particularmente los hemocomponentes están embebidos o tienen contacto con el citrato, que sabemos que quelan el calcio, pero también por las pérdidas sanguíneas como tal, por la dilución, por todos los elementos que ya sabemos. Entonces, pues esto puede pasar, no sé qué dice.
perdón, ya. Esto puede suceder y estamos obligados a identificarlo. Generalmente lo que nosotros tomamos en cuenta pues es el calcio ionizado, que es el que es, digamos, el biológicamente útil para estos escenarios. La hipotermia. Yo sé que en muchos lugares no tenemos sensores esofágicos o incluso ni siquiera sensores cutáneos. Esto, pues, yo, digo, me ha tocado, ¿no? En máquinas de anestesia que no tienen ni siquiera la entrada de repente, pero tenemos que monitorizar la temperatura. Fíjense, menos de 35 grados, ya hay alteración en el factor de von Willebrand, en la interacción entre el factor de von Willebrand y plaquetas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pacientes con 35 grados de temperatura y ni en cuenta? Pero fíjense aquí, esto es gravísimo. Con menos de 30, hay una falla completa de esta interacción. Y en pacientes que tienen 28 grados o menos, pueden tener una iniciación de la generación de trombina muy bajita y aumento de la fibrinolisis por unas condiciones muy inapropiadas para que se lleven a cabo estas reacciones. Entonces, algo que sí es importante que nos llevemos todos a casa es que después del control vascular por cirugía, nuestro siguiente paso es inmediatamente evaluar las condiciones de equilibrio ácido-base, las condiciones del calcio ionizado y la temperatura. Eso hay que hacerlo pues sistemáticamente. Esa es una diapositiva que me parece muy bonita, en donde pues precisamente habla de cuáles pueden ser los perfiles de un paciente politraumatizado o un paciente que está siendo operado y de repente le pegan algo y empieza a sangrar como loco. Aquí tenemos pues varios fenotipos, ¿no? Fenotipos en donde los pacientes sangran mucho y fenotipos en donde se trombosan. Y un mismo paciente puede tener los dos escenarios. O sea, podemos llegar con un paciente que ya tuvo muchas pérdidas hemáticas, a lo mejor viene de donde ustedes quieran porque chocaron y pues en la ambulancia le pasaron 2 litros de cristaloide porque así son sus protocolos, sin alguna otra cosa para mejorar la oxigenación. A lo mejor no tienen en ese momento concentrados o negativo para recuperar pues la hemoglobina, entonces nos llegan hemodiluidos. Además, hipoperfundidos, acidémicos, hipotérmicos. Pero nosotros entonces lo que hacemos pues es nuestra famosísima estrategia de reanimación 1-1-1 o 1-1-2 o la que prefieran, y entonces nos vamos al otro lado. La mayoría de las personas que tienen fenotipos trombofílicos o protrombóticos se presentan 24 horas después aproximadamente, y seguramente les ha tocado un paciente que llega politraumatizado, lo operan, a lo mejor pues ya se recupera y después hace tromboembolia pulmonar, ¿no? Ah, ¿qué le pasó? No, pues falleció de tromboembolia pulmonar. Oye, pero si llegó sangrando muchísimo. Sí, pero es que le pasamos un montón de cosas porque pues había que pasarle algo, ¿no? Esto es algo que yo creo que a todos nos hemos enfrentado a de repente no sé qué hacer, le voy a poner todo lo que pueda, pero no se muere en mi quirófano. Bueno, todos lo hemos hecho, no se hagan. Bueno, muy bien. El siguiente escenario es la hemorragia obstétrica. En el hospital donde trabajo hay pues un pabellón en donde se llevan a cabo los procedimientos ginecobstétricos. Un día yo estoy segura de que van a tener contacto con los doctores que están ahí, son expertos en este ámbito. Pero bueno, lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que de entrada ustedes ya saben que el embarazo normal es un estado hipercoagulable. O sea, todos sabemos que las pacientes tienen más posibilidades solo por estar embarazadas de presentar trombosis venosas profundas, tromboembolias pulmonares, etc. Encima, agréguenle pues que somos un país gordito, que además hay gente que a pesar de estar embarazada no puede dejar de fumar, que a lo mejor son madres añosas, que son, ya han tenido multiparidad, pueden tener trombofilias adquiridas o trombofilias primarias por la vida, porque pues también eso puede pasar. Entonces, bueno, además del estado hipercoagulable que representa el embarazo normal, pues tenemos un escenario en donde hay factores que no pudimos controlar hasta que nos llegan a la sala. Pero bueno, ¿qué pasa con una paciente que está hipercoagulable? Pues que también puede sangrar, ¿no? Puede ser muy hipercoagulable, pero si de repente tiene desgarro del canal del parto, tiene atonía uterina, porque además a lo mejor fue un embarazo múltiple, lo que puede pasar es esta situación, coagulopatía dilucional, que esa pues generalmente tiene que ver mucho con nosotros, porque lo que hacemos es también intentar reanimarlo de manera que el paciente, o bueno, la paciente mantenga la volemia para, una vez más, mantener la oxigenación a todos los tejidos. Y entonces el fenómeno que ustedes van a encontrar en estos pacientes son hipofibrinogenemia y trombocitopenia. Ojo, en todos los escenarios en donde hay sangrado y nosotros reanimamos con cristaloides, el primer factor que se diluye es el fibrinógeno. Entonces, nos estamos equivocando con nuestro abordaje de la reanimación. Generalmente lo que hacemos es plasma, ¿no? No, espérate, el fibrinógeno
depende de la cantidad, o sea, la concentración de fibrinógeno depende del hígado. Y la transformación del fibrinógeno en fibrina sí depende del resto de los factores, que también se produce por el hígado. Pero lo primero que se diluye es el fibrinógeno. Y lo primero que empieza a pasar es que ese fibrinógeno, que es poquito, forma coágulos débiles, de mala calidad, y entonces se lisan fácilmente porque la fibrinólisis tiene, como ya vimos, una parte que depende del endotelio y de otras células, ¿no? De las plaquetas también. Entonces, pues, como les comento, probablemente estamos abordando de forma inapropiada los sangrados, y lo que probablemente beneficiaría más al paciente, pues, es administrarle o crioprecipitados o concentrados fibrinógenos si tienen el recurso antes que plasmas, ¿no? Y si tienen acceso a ácido tranexámico, que por cierto, actúa en la fibrinolisis, se une a la plasmina y al plasminógeno y entonces inhibe la función de la degradación de la fibrina. Pero ¿qué pasa con este otro escenario, el desprendimiento de placenta? Que no podemos hacer nada al respecto, las pacientes van a llegar con desprendimiento de placenta porque puede pasar. Y bueno, además de esta coagulopatía dilucional y coagulopatía por consumo, pueden también tener pues alteraciones o bueno, microémbolos por líquido amniótico, y esto tiene una acción adicional en la formación o bueno, en el consumo de estos factores y presentar este escenario que pues a todos nos da mucho terror, porque generalmente son escenarios catastróficos de los que los pacientes difícilmente salen. En cirugía cardíaca, quienes hacen anestesia cardiovascular no me van a dejar mentir, también es un escenario muy complejo. Los pacientes que entran a bomba de circulación extracorpórea pues presentan muchas alteraciones, particularmente hemodilución, dependiendo también de cómo se maneje por parte del perfusionista, en lo que nosotros generalmente no tenemos control, pues probablemente nos encontremos en este escenario o en una corrección inapropiada de la volemia o en una administración cuestionable de hemoderivados y hemocomponentes, sobre todo si la guía no es adecuada. Los propios sistemas de la bomba de circulación extracorpórea, pues a pesar de que son biocompatibles y tal, al final activan factores y consumen plaquetas. Y es por eso que una de las estrategias para evitar que se formen coágulos que pues se vayan a los tejidos es utilizar heparina. Pero pues como todos ustedes saben, la heparina solamente inactiva de forma parcial la generación de trombina, ¿no? Actúa fundamentalmente en la vía intrínseca y la vía extrínseca sigue consumiendo factores y sigue haciendo de las suyas, y entonces lo que vamos a tener es disminución de la concentración de fibrinógeno y factores, y podríamos tener también disfunción plaquetaria. Lo que normalmente en cirugía cardíaca utilizan pues es el ACT para ver sobre todo la actividad de la heparina sobre la formación del coágulo. Pero si tenemos un paciente hipotérmico, hemodiluido, que a lo mejor está anémico también, porque pues no hubo un retorno completo porque el corazón no lo está aguantando, yo qué sé, podemos también tener otras alteraciones que no dependen solo de la heparina. Entonces, bueno, cuando esto sucede, pues lo mismo, dependiendo de cuál sea el algoritmo de manejo institucional o local o propio, puede ser que lo primero que utilicen sean plaquetas o plasmas bueno, el objetivo de monitorizar la coagulación con otras estrategias, además del ACT, es precisamente identificar estos otros factores que pueden estar contribuyendo a la formación inapropiada del coágulo. Y bueno, esta es una diapositiva en donde, pues como pueden ver, son cirugías muy grandes en pacientes muy enfermos. Pacientes que además tienen este escenario de hemostasia reequilibrada, aunque tengan INR de 3 y 20,000 plaquetas, no los van a ver sangrando por la vida ni de las encías ni de los ojos, pero si ustedes los miran raro o les ponen 2 mililitros de agua, ya se diluyó el fibrinógeno y empiezan a sangrar. Eso pasa. Entonces, pues son también escenarios complicados en los que es muy importante tener en cuenta que los pacientes hepatópatas se comportan distintos desde el punto de vista hemostático y que, bueno, a pesar de que tengan trombocitopenia, no necesariamente estas plaquetas funcionan mal, porque el endotelio sigue siendo el mismo y generalmente los factores endoteliales están regulados a la alta, curiosamente. Entonces, aunque tengan 20,000 plaquetas, de entrada la fisiopatología de la trombocitopenia en pacientes hepatópatas, pues es variada, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente que es hepatópata por alcohol, puede ser que sí tenga, pues, como depresión medular y entonces tiene poquitas plaquetas porque produce poquitas plaquetas. Pero fíjense que nos ha pasado en los trasplantes hepáticos, así es como testimonio. Llegan los pacientes y la BH todavía no sale, pues yo los tengo que invadir porque ya tengo el tiempo encima. Pero es que tiene una BH de hace, no sé, de hace un mes, en donde tenía
55,000 plaquetas, órale va, jalo, ¿no? Porque dicen los gastroenterólogos que con 50,000 plaquetas la generación de trombina se mantiene indemne. Bueno, y entonces, pues digo, bueno, lo voy a invadir, pero en cuanto tenga todos los accesos, le voy a tomar una BH para ver qué onda. Y le tomó la BH, se manda, para esto ya hicieron la incisión, ya abrieron, ya manipularon, y entonces, ¿qué creen? Ya salió el resultado de la BH que habíamos solicitado al principio, es que la muestra y lo que sea, y sale con 20,000 plaquetas. O sea, yo lo invadí con 20,000 plaquetas, lo invadí y lo intubé con 20,000 plaquetas y le puse la sonda, por cierto, con 20,000 plaquetas. Y resulta que en la BH que se toma después de la manipulación ya tiene 55,000. Entonces, esto nos ha pasado con más frecuencia de la que me gustaría. Entonces, sí habla de un verdadero secuestro. O sea, parece que sí es un secuestro, que sí están genuinamente las plaquetas así como expectantes, como atrapadas en la circulación particularmente esplénica, en la esplácnica, que está pues toda ingurgitada, en los sistemas hepatofugales, y al momento en que hay una manipulación mecánica, pues como que se autotransfunden esas plaquetas. Y entonces no necesariamente son pacientes trombocitopénicos verdaderos, ¿no? Eso hay que considerarlo. Y bueno, los pacientes, dependiendo de la etiología de la enfermedad hepática, aunque ya estén en las últimas como pueden tener patrones hipo o hiperfibrinolíticos dependiendo del mecanismo de lesión. Entonces, a lo mejor hay pacientes que van a llegar con 30,000 plaquetas y NR de 3 y trombosis portal o tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Pues porque el endotelio sigue funcionando y porque la regulación a la baja de los procoagulantes también incluye a los anticoagulantes que produce el hígado, y generalmente los anticoagulantes se depletan más que los procoagulantes, o más bien se depletan menos y los procoagulantes se depletan en menor cantidad. Entonces, bueno, el problema no es solamente la hemorragia, el problema también es la trombosis. Y hay una doctora que es hematóloga que trabaja muy de cerca con pacientes oncológicos en el perioperatorio y con los anestesiólogos, que es la doctora Vilaseca. Ella fue la que, bueno, de las personas que hicieron que me enamorara de la hemostasia en el perioperatorio, porque pues, precisamente son situaciones que son poco evidentes hasta que ya es muy tarde, ¿no? Que esa es una frase que ella dice con mucha frecuencia. Como pueden ver, el hecho de transfundir o sobrecorregir nos puede hablar de riesgos incrementados para eventos tromboembólicos graves, desde trombosis venosas profundas a tromboembolías pulmonares, que ustedes saben que las tromboembolías pulmonares masivas pueden conllevar a una mortalidad muy, muy alta. Y en pacientes oncológicos, que todos nosotros estamos en contacto con pacientes oncológicos, cuando se administran concentrados eritrocitarios y plaquetas, independientemente de la cuenta basal, incrementa 1.5 veces los eventos tromboembólicos agudos en el perioperatorio en los primeros 7 días y la mortalidad de 1 a 2 veces más. Esto es una cosa pues que es muy impresionante de ver. Por lo tanto, nos invita a ser también muy juiciosos con los hemocomponentes, hemoderivados que utilizamos en esta población en particular. Y pues bueno, todos nosotros hacemos este ejercicio y por eso les decía que todos estamos acostumbrados ya a monitorizar la coagulación desde antes incluso del procedimiento anestésico quirúrgico. Le preguntamos al paciente pues si se le hacen moretones fácilmente, si a lo mejor en sus ciclos menstruales sangra muchísimo, si tarda en parar el sangrado, si tiene sangrado de las encías que no sea por enfermedad periodontal, o si ha tenido eventos tromboembólicos previos, o si ha tenido abortos repetidos, o si de repente lo vemos en la exploración física con una pierna enorme y roja y caliente y le duele cuando la manipulamos, o si lo vemos con hematomas o petequias o cosas de estas, hemartrosis incluso, entonces nos damos cuenta que algo no anda bien, ¿no? Que su hemostasia por lo menos no es normal. Y bueno, pues todos nosotros también solicitamos, hasta por norma oficial mexicana, estudios bioquímicos, que fundamentalmente son los tiempos de coagulación, fibrinógeno si está disponible, y biometría hemática, absolutamente todos. Y después, bueno, también tenemos que evaluar qué tipo de procedimiento quirúrgico se va a realizar. Y bueno, el cirujano también, ¿no? De pronto hay, pues no sé, si estamos en hospitales escuela, donde a lo mejor la curva de aprendizaje hace que pues los procedimientos que normalmente no sangran tanto, sangren más, pues sabemos que un paciente que ya tiene un trastorno hipocoagulable, pues probablemente se vea pues con mayor deterioro en este tipo de procedimientos. Aunque yo sé que ustedes ya lo saben, solo les quiero comentar algo que me parece muy importante de los estudios bioquímicos convencionales.
La biometría, pues no hay tema con eso. Generalmente son sistemas automatizados, están muy difundidos. El problema es cuando tienen trombocitosis, a veces las máquinas se confunden y cuando son muchísimas plaquetas o están pegadas, la máquina la lee como una y entonces parece que es una falsa trombocitopenia. Si ustedes ven trombocitopenias que no se explican por ninguna patología, es importante que Hemato apoye pues con una evaluación pues precisa de la trombocitopenia, ¿no? De las causas, de por qué están pasando. A lo mejor en realidad tiene 2 millones de plaquetas, pero la máquina los lee mal. Se hace una VH especial y se aborda. El fibrinógeno, que casi en todos los hospitales se utiliza el método de Klaus, que aunque nos da una cifra cuantitativa, en realidad es un método cualitativo, y los famosísimos tiempos de coagulación. Que bueno, los tiempos de coagulación están validados en un chorro de escenarios, las guías de la ASRA lo utilizan como método y tal, pero quiero que vean una cosa, se utiliza plasma pobre en plaquetas. O sea, una vez que se centrifuga la muestra así tratada, van a emplear esta parte del plasma, esta fracción del plasma para llevar a cabo los procesos. También tomen en cuenta que para que esto se lleve a cabo, el plasma pobre en plaquetas, plasma así tratado pobre en plaquetas, se le agrega calcio para el efecto de la quelación del citrato, pero también se llevan a cabo a temperatura ambiente. Entonces, si ustedes pidieran unos tiempos de coagulación en el transoperatorio porque el paciente sangra raro, pero no toman en cuenta que puede estar hipocalcémico y puede estar hipotérmico, aunque los tiempos salgan normales, a lo mejor el problema es que nos está faltando optimizar las otras condiciones. La ventaja de estos estudios pues, es que están amplísimamente difundidos, son mucho más baratos porque la oferta y la demanda permite que pues, se hayan abaratado los costos, están estandarizados en prácticamente todos los medios, pero uno, no consideran la función de las plaquetas, particularmente los tiempos de coagulación. Solamente nos hablan del inicio de la formación de trombina, de más o menos el 5% de la generación total de trombina, que esto es bajísimo. O sea, en realidad no, pues, incluso ya hay estudios que se están corriendo en donde le preguntan a los cirujanos y a los anestesiólogos si deberíamos seguir utilizando los tiempos de coagulación. Esto obviamente es en primer mundo, ¿no? Porque pues, esto no va a cambiar pronto en el país, pero ya estamos considerando que a lo mejor no son la estrategia más adecuada para abordar este fenómeno. Y la otra es que si el interno lo toma y se va a tomar el café y entonces se procesa después, hay factores que duran muy poquito tiempo, como unas 4 o 5 horas máximo, y entonces la lectura que tengamos ya ni siquiera va a ser evaluable. Si el paciente tiene policitemia vera y no se corrige por hematocrito, porque eso es importante también por la fracción de plasma que va a tener la muestra, vamos a tener un error de lectura. Si el volumen de la muestra es insuficiente y está más diluido en el citrato, vamos a tener un error de lectura porque ya están estandarizadas las concentraciones de calcio que debe tener para inhibir el efecto del citrato. Entonces, si no se estandariza la toma de la muestra, el tiempo de procesamiento y pues la interpretación de la misma, probablemente vamos a tomar decisiones inapropiadas. Seguramente a todos ustedes les ha tocado un paciente escéptico que llega con 1.6 de INR a una LAPE y no lo queremos bloquear por el 1.6 de INR. Pero decimos, es que este señor está protrombótico porque está infectado, porque está inflamado, pero no nos atrevemos a bloquearlo porque 1.6 de INR y entonces le pasamos plasmas, porque pues si no nos metemos en problemas legales. Esto me pasa a mí, ¿no? Entonces, en realidad el problema es que ese 1.6 de INR estaba así, pues porque se habían consumido factores en lo que lo llevaban y se procesaban y que el del laboratorio se fue a comer y que regresan 2 horas y bueno, ni siquiera lo necesitaba, ni siquiera necesitaba los plasmas. Y pues afortunadamente no le pasó nada a esa paciente, pero además era una paciente fumadora que llegó con perforación intestinal por enfermedad diverticular, etcétera. Y bueno, son errores que uno comete pues en desconocimiento de toda esta situación. ¿Podemos aplicar otras estrategias? La respuesta es sí. Aun cuando hay un montón de oferta de pruebas viscoelásticas, hasta este momento, pues todas son perfectibles. Estas son las que están disponibles en el mundo y en el país están disponibles estas dos, el tromboelastograma, la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional. Antes solamente teníamos acceso a tromboelastografía en muy poquitos centros, porque fue la primera que llegó al continente americano, pero recientemente ya tenemos acceso a tromboelastometría rotacional. Está apenas incursionando en algunos centros, con la que afortunadamente yo cuento en el hospital. También tenemos TEC, entonces he utilizado ambos equipos y les voy a platicar cuáles han sido mis experiencias en cada uno. Y vean que pues ya tiene un chorro de años, ¿no? O sea, no es que sean equipos nuevos que acaban de inventarse. Lo cierto es que ya tenemos muchos años, bueno, no nosotros, pero en el mundo llevan muchos años utilizándolo de modo tal
que ya tienen una muestra muy robusta y se han normalizado muchos valores para toma de decisiones en los escenarios en donde generalmente hay mayor recambio hemático y se tiene que abordar la hemostasia de forma pues muy estructurada. La primero que se intentó fue bueno, casi en los 50, nada más que el equipo que ideó el doctor Harter pues era muy, no sé, como muy inestable, no se habían normalizado las mediciones, entonces pues se abandonó ese proyecto, pero ya a partir como de los 60 más o menos empezó la trombolastografía y la tromboelastometría, de modo tal que ustedes van a ver estudios de gente que lleva 30 años utilizándola y que tiene muchísima experiencia ya también en esto. Las pruebas viscoelásticas son una cosa muy ingeniosa. A alguien se le ocurrió que, pues si el coágulo, o bueno, si la sangre primero estaba líquida y de repente se solidificaba, pues había que ver cómo era este fenómeno. Y además, las propiedades de ese coágulo, cómo se llevaban a cabo. Es decir, hay coágulos que son más estables, hay coágulos que son más inestables, hay coágulos que se forman y de repente ya no están. Entonces, pues precisamente esto es de lo que nos hablan las pruebas viscoelásticas de la coagulación. Son, como dice aquí, estudios dinámicos y en tiempo real de los cambios en las propiedades mecánicas del coágulo durante su formación y remodelación. En resumen, lo que hacemos es tomar sangre total para ver el tiempo en que tarda en formarse el coágulo, la máxima firmeza del mismo y el tiempo que tarda en lisarse, que es un fenómeno que vimos hace un momentito. Y pues como les digo, es muy ingenioso el equipo este es el tromboelastografía, el TEC, la tromboelastografía. Lo que quiere decir esta copita es que nosotros ponemos la muestra acá, se calienta otra vez a temperatura corporal, es importante también, se administra caolín y cloruro de calcio, una vez más porque sangre deshidratada, y bueno, lo que hace es que la copita empieza a girar, y el pin que ven acá, que es como una línea, pues al principio no se mueve, pero conforme se va solidificando el coágulo, el pin se tracciona en este estudio y entonces la amplitud de esta tracción va haciendo una curva que tiene cierta amplitud conforme se va solidificando el coágulo y después conforme va perdiendo firmeza cuando se empieza a alisar. La gran ventaja de estos estudios es precisamente que nos pueden hablar no solamente del inicio, sino de la firmeza, de la contribución de las plaquetas y del efecto de lisis en ese paciente en particular. Y bueno, es esto lo que trata de emular. Digamos que aquí se instaura la lesión del vaso y entonces pues la sangre está líquida, ¿no? Todavía no se empieza a formar el coágulo, pero se empiezan a agregar las plaquetas, bueno, a adherir primero, a agregar entre sí y además empieza a formarse la trombina que transforma el fibrinógeno en fibrina y se empieza a solidificar. Entonces tenemos como el coágulo primario o el tapón primario. Después, conforme hay una mayor interacción de las plaquetas con la fibrina polimerizada, pues es cuando se estabiliza el coágulo por completo. Aquí ya por el factor 13 se empieza a estabilizar el coágulo y después se alisa por el efecto de la plasmina sobre estas bandas de fibrina hasta que finalmente otra vez se queda líquido. Y así es como se hicieron estos estudios. Hay varios ensayos que se pueden realizar, por ejemplo, con tromboelastografía. Si se fijan, es una cantidad pequeñita de sangre, o sea, son 40 microlitros en realidad. Bueno, son 360 microlitros para llevar a cabo la muestra como tal. Y bueno, hay varios reactivos que permiten evaluar diferentes momentos o diferentes etapas de la coagulación. Por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene apiximab, que como ustedes saben, pues es un inhibidor de la función de la glucoproteína 2B3A y lo que hace es digamos, quitar el efecto de la agregación plaquetaria y solamente vemos el efecto del fibrinógeno solitito. Entonces ahí podemos diferenciar si se trata de una disfunción de las plaquetas o de una disfunción del fibrinógeno o una baja concentración de fibrinógeno cuando vemos que alguien está sangrando y pues que no tiene una buena formación del coágulo. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en prácticamente todas las revisiones que consulten, que es lo que les comentaba. O sea, tenemos un trazo que es normal, ¿no? Tenemos una R, pues que todavía la sangre está líquida, después se empieza a formar y generalmente hay un 0 a un 10% más o menos de lisis a los 30 o 60 minutos, dependiendo de cómo esté configurado el equipo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que no se está formando rápido, entonces probablemente tengamos deficiencia de factores de coagulación porque son los que permiten la generación de la trombina que transforma el fibrinógeno en fibrina. Ya sé que parezco disco rayado,
Pero bueno, este es el escenario en el que está líquida la sangre mucho tiempo y luego se empieza a formar el coágulo después de 1000 años, porque pues nos faltan factores de coagulación y esto generalmente se puede subsanar con el uso de factores de coagulación, que puede ser concentrado complejo proteomídico, puede ser plasma fresco congelado, que pues esto es motivo de otra charla y no voy a ahondar demasiado. Aquí, como pueden ver, es una R que se forma, pues digamos, normal. Se empieza a generar la trombina, se empieza a transformar el fibrinógeno en fibrina, pero es muy débil, tiene una amplitud máxima muy bajita, ¿no? Es muy pobre la firmeza de este coágulo. Y entonces, pues esto, una de dos, o son plaquetas o es fibrinógeno, porque la amplitud máxima o esta parte nos habla de la interacción de fibrinógeno con plaquetas cuando el fibrinógeno, bueno, la fibrina, está polimerizada y mantiene la máxima firmeza. Y acá, como pueden ver, es la R normal, la amplitud máxima normal, pero ¡pum!, se hace aguadito rápidamente. Y esto es un escenario que es el que está acá abajo de fibrinólisis secundaria. Pero también lo interesante de estos escenarios es que podemos ver a pacientes hipercoagulables. Si vemos acá tenemos una R más chiquita, o sea, tiene un montón de factores que están interactuando entre sí para formar rápidamente trombina. Tenemos una amplitud máxima con un coágulo duro, ¿no? Que los cirujanos más acuciosos pueden decir que es un coágulo que se despega difícilmente, o a ustedes les ha pasado que se les tapan las vías a cada rato. Bueno, son probablemente pacientes que tengan este escenario y no lisa. Entonces, pues no solamente podemos ver diferentes escenarios de alteraciones particulares en estos pacientes, sino también escenarios de pacientes hipercoagulables. Como tal, ya hay algoritmos de manejo, no nos vamos a detener demasiado en cada uno de los escenarios. Lo que sí les quiero comentar es que absolutamente en todos les proponen que revisen que la temperatura sea normal, que el calcio ionizado esté mayor a 1 milimol por litro, que se corrija la acidemia, que la anemia no sea una anemia profunda y que que se mantengan las condiciones de perfusión a través de la normalización de la presión arterial media o sistólica, dependiendo de dónde consulten. ¿Por qué es importante la anemia? Bueno, ahí les va. La hipótesis es que cuando tenemos, no sé, más de 7 hemoglobina, que generalmente es el punto de corte para muchas decisiones que se toman, el flujo laminar normal pues mantiene los elementos más pesados de la sangre en el centro y en la periferia son los elementos más pequeñitos. Entonces, cuando hay una lesión en el endotelio, pues la sangre, que los eritrocitos y las células más grandes están en el centro y entonces las plaquetas más pequeñitas se adhieren con más facilidad. Pero si nosotros tenemos un paciente muy diluido, con 3 hemoglobina, 4 hemoglobina, este flujo se vuelve muy turbulento y entonces la probabilidad de que las plaquetas tengan contacto con el endotelio va a ser mucho menor, ¿no? Por eso es que hay que restablecer las propiedades de la circulación, de la micro y de la macrocirculación, para que el flujo laminar normal o el flujo que es esperado en condiciones biológicas se mantenga y entonces las plaquetas tengan contacto con el endotelio, y por eso se propone que la hemoglobina no sea menor a 8 en este caso, o el hematocrito no sea menor a 24. Dependiendo también de las características de cada paciente, se va a determinar pues quién se beneficia o no. Por ejemplo, los pacientes nefrópatas en otro caso, los pacientes que tienen anemia asociada a enfermedades crónicas en otro caso, etcétera, ¿no? Pero sí considerar este factor. Y bueno, la tromboelastometría rotacional, vean que es prácticamente lo mismo, nada más que ahí en lugar de que se mueva la cubetita, se mueve el pin, y entonces hay una lectura bueno, con una como luz, se va haciendo la lectura de los movimientos y la amplitud de estos movimientos, y si se fijan, pues es prácticamente el mismo gráfico. Tiene nombres distintos, aquí es la amplitud a los 10 minutos, a los 5 minutos. Es muy importante hacerles notar esto, de modo tal que en 5 minutos nosotros ya tenemos información de qué hacer con nuestro paciente. Habrá situaciones en las que no tengamos 5 minutos para tomar decisiones y no nos vamos a esperar a que el bendito Rotem jale. Sin embargo, bueno, pues hay propuestas de que ante la evidencia de sangrado profuso en determinadas situaciones, la reposición de fluidos tiene ciertas características. Casi siempre lo primero que se propone es el uso de ácido tranexámico en hemorragias masivas, porque seguramente el fibrinógeno se va a diluir y van a tener coágulos de menor calidad. Y bueno, pero si tienen una situación en la que no está desangrándose el paciente, sino que tiene sangrado en capa y pues no saben por qué y no está anticoagulado y no tiene ninguna cosa, pero pues tienen duda de qué es lo que hay que reponer, estos estudios nos dan información muy rápido.
Y hay algunos que son todavía más rápidos, que en 5 minutos ya tenemos toda la información, ¿no? Pero bueno, esos todavía están llegando con más, bueno, están tardando más en llegar al país. Y bueno, aquí nada más lo que les quiero poner es que son exactamente los mismos datos. La ventaja es que podemos hacer varios ensayos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, con el ROTEM, pues tenemos que utilizar pues diferentes, o sea, nada más tiene 2 canales, cuando solamente tenemos un equipo, solo tiene 2 canales. Entonces, se requiere hacer toda la gestión para tener cada uno de los reactivos correctos para poder compararlos y tal. Aquí la tromboelastometría rotacional podemos hacer hasta 4 ensayos al mismo tiempo y bueno, vean que cada uno de los ensayos nos habla de mecanismos distintos. Por ejemplo, el EXTEM de la vía extrínseca, que es la que usamos todo el tiempo con el factor 7 activado, el factor tisular, etcétera. El INTEM, que se utiliza sobre todo en procedimientos en donde o se producen heparinoides o se anticoagula a los pacientes con heparina, por ejemplo, en cirugía cardíaca. Y el FIPTEM, hagan de cuenta que es como el EXTEM, pero sin el efecto de las plaquetas. Entonces, podemos ver si, por ejemplo, aquí tuviéramos un EXTEM pues muy, muy chiquito, muy medio gritón, con el FIPTEM podemos ver si se trata del efecto de las plaquetas, de que estén disfuncionando, sean poquitas, o si necesitamos fibrinógeno. También tenemos estos 2 escenarios en los que pues, se utiliza para saber si se beneficia o no de algún antifibrinolítico o de utilizar protamina, ¿no? Acá. El EPTEM pues es para, lo que tiene es precisamente heparinasa y entonces cuando tenemos un paciente anticoagulado, si esto se normaliza, quiere decir que pues el efecto de la heparina es lo único que está contribuyendo a la alteración del trazo del INTEM. También, como pueden ver, hay algoritmos en cada uno de los escenarios y bueno, pues básicamente lo que les sugiere es eso, ¿no? Si les faltan factores, hay que ponerle factores. Si les falta fibrinógeno, hay que ponerle fibrinógeno. Esto es muy intuitivo, como se pueden dar cuenta. Y bueno, ya hay gente, como les comento, que ha estado estudiando esto desde hace mucho tiempo. Generaron algoritmos precisamente para esos escenarios que se consideran pues los más caóticos y los que más le cuestan a todos los países en donde se hacen procedimientos de alta complejidad. Y pues tenemos estos 4 algoritmos que el doctor Gorlinger, que ha trabajado muchísimo en esto, que es el que más escribe de ROTEM, pues ideó conforme las revisiones muy profundas en pacientes suyos y en revisiones extensas de otros países y de otros centros. Y bueno, vean que en todos lados lo primero que dice es, hay sangrado difuso y se va a considerar transfusión. O sea, todos estos estudios no son para ver si el paciente va a sangrar. En general, lo que nosotros hacemos es ver si el paciente está sangrando, qué es lo que hay que corregirle. Y esto pasa con muchas cosas. Nosotros generalmente no, digo, no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo han hecho o digo, a mí sí me tocó con alguno de mis maestros, a quienes les agradezco muchísimo, pero ahora sí me tocó ver que, no, es que, mira, tiene 12 de hemoglobina, pero vamos a pasarle 2 paquetes por si sangra. Ándale, ¿qué tal si no sangra? Entonces ya sale con 16 de hemoglobina porque puede. Aquí, en este sentido, la mayor parte de las propuestas es, si está sangrando, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, precisamente está el algoritmo traumatológico, por ejemplo, aquí, en donde, pues, les dicen lo mismo, ¿no? ¿Hay sangrado difuso y hay posible necesidad de transfusión? Sí o no. Si sí tiene riesgo de transfusión porque está sangrando muchísimo, porque evidentemente ya lleva como la diapositiva que les presenté con muchísimas compresas sangrando y tal, entonces pues les dicen, a ver, vamos a medirle un EXTEM y un FIPTEM y vamos a ver si tiene alguna de estas características, entonces lo más probable es que se beneficie de ácido tranexámico porque el fibrinógeno es poquito, de mala calidad y se va a alisar muchísimo el coágulo. Pero si no, entonces hay que ver otros valores para ver si se beneficia inicialmente solo de concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados en su caso. El concentrado de fibrinógeno es una chulada, pero no está disponible en todos lados porque es caro. O sea, la generación o bueno, la depuración de la molécula pues no es barata todavía por la oferta-demanda. Pero bueno, si tienen acceso a él, utilícenlo. Y bueno, con esto también vemos que si se fijan en prácticamente todos los escenarios es lo mismo, excepto probablemente en cardio, que pues en cardio como están los pacientes heparinizados, porque además es después de la salida de bomba extracorpórea, vamos a tener un comportamiento distinto. En hemorragia postparto es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ensayo Woman, que se publicó en el 2017, propone que mejor no se esperen, ¿no? Si la paciente está sangrando, si tiene sangrado difuso, que son estas las características de un sangrado extenso,
pues ni siquiera se esperen, mejor de una vez hacia otro anexámico porque si no se les va a ir. Ahora, es importante considerar que cada uno de los algoritmos tiene valores distintos. Por ejemplo, en los hepatópatas son más permisivos con los valores porque asumen que, pues en general, los pacientes tienen menor concentración, que funciona bien porque el endotelio sigue funcionando bien. Pero las pacientes obstétricas, no, ellas en general tienen concentraciones de fibrinógeno más altas, por fisiológicamente hablando, y entonces los algoritmos, perdón, están encaminados en las características biológicas de cada uno de ellos. El cardiovascular, como les digo, pues primero les preguntan si está parinizado o no, y el de trasplante hepático, que como les digo, la diferencia pues es que son valores un poquito más permisivos, ¿no? A lo mejor aquí en lugar de la 5 del FIBTEM, pues son 8 milímetros, y a lo mejor en las embarazadas son 16 milímetros, por decirles algo. Este es pues un ejercicio muy bonito que publicó también el doctor Gorlinger tiene muchos colaboradores en Latinoamérica, entre ellos un doctor que seguramente van a escuchar pronto de él está a cargo ahorita de la terapia intensiva de la unidad de reanimación postquirúrgica en el hospital donde yo trabajo, y bueno, es el líder nacional de Patient Blood Management, y bueno, él le pasó este casito que es muy interesante. Después de alerta de hemorragia obstétrica, le tomaron un ROTEM. Si se fijan aquí el FIBTEM, pues es bastante mediocre. Siguió sangrando, esto pasó a las 12:54, ¿no? Siguió sangrando y bueno, aquí es la intervención que realizaron ante la evidencia de cada una de estas. Siguió sangrando, se reanimó y todo, y vean que en el extem, o sea, en la vía extrínseca, estaba súper feo, ¿no? El trazo. Así, a ojo, lo que pueden ver es que no está haciendo coágulo, o el coágulo se está formando, pero se lisa rápidamente. Entonces aquí lo que está pasando, y además en FIBTEM, pues prácticamente no abre, ¿no? Ni siquiera se forma coagulito. Entonces tiene las plaquetas ya muy, muy vajillas, pero aquí el principal problema es que el fibrinógeno no está funcionando. Entonces aquí lo primero que hice fue ácido tranexámico de una vez y 4 gramos de fibrinógeno, de concentrado de fibrinógeno, que la biodisponibilidad es altísima. Después de esta intervención, pues comenzó a formarse el coágulo un poquito mejor, y después al final, a las 3 de la tarde, le avisaron a la 1 y a las 3 de la tarde, ya tenía una formación del coágulo pues rigurosamente normal. Entonces, si se pueden dar cuenta, no se transfundieron plasmas frescos congelados, que esto es a lo que quiero llegar. O sea, no fue la primera intervención. La primera intervención guiada por ROTEM fue fibrinógeno, que es lo primero que se diluye, lo cual está perfecto. Aquí no se utilizaron plasmas, se utilizó concentrado complejo protrombínico porque ya se habían, los factores ya se habían consumido, entonces se necesitaba generar trombina a través de esta estrategia, y aquí pueden ver que ya el trombo el ROTEM es normal. Bueno, pues como pueden ver, el uso de los estudios viscoelásticos reduce el empleo de productos sanguíneos. Esto no quiere decir que esté mal transfundir o que debamos no sé, ir con antorchas atrás de la persona que transfunde. No, todo tiene indicaciones, y es como poníamos el ejemplo, pues una persona que tiene colecitis aguda no la mandan a que se trasplante el hígado, ¿no? O sea, primero le quitan la vesícula y vemos, ¿no? Y no es necesario utilizar tejidos indiscriminadamente porque son tejidos de otra persona, y todos sabemos pues cuáles son las consecuencias de transfundir inapropiadamente o de sobrecorregir inapropiadamente. Por lo tanto, pues el mensaje que quiero dejarles es que todo tiene indicaciones y que hay que individualizar los casos, pero no solamente reduce la transfusión, sino que también se ha utilizado para predecir eventos tromboembólicos. Entonces, vean, por ejemplo, en este estudio, en pacientes con trauma severo en extremidades, cuando tenían ciertos valores en el trombo, en el equipo que les presenté primero, cuando tenían ciertos valores, incrementaba el riesgo de eventos tromboembólicos de forma muy significativa. Y bueno, pues recientemente con COVID también, ¿no? Se pudo normalizar a los pacientes, bueno, se pudo identificar a los pacientes que iban a presentar eventos tromboembólicos con más frecuencia, y a lo mejor con esto dirigir terapias específicas. Este es un estudio que se hizo en Reino Unido. Yo lo convertí a pesos mexicanos, pero pues como se pueden dar cuenta, el ahorro por paciente es muy, muy impresionante, ¿no? Cuando se utiliza ROTEM en cirugía cardíaca, se ahorraron pues entre 1,000 y 2,000 pesos, dependiendo de lo que utilizaran. Y en trauma
hasta 20,000 pesos casi, ¿no? Por paciente. Entonces, esto es muy interesante para, pues, para los gestores, para la gente que esté involucrada en los recursos, en la asignación de recursos, porque nos va a tocar y bueno, si llegan a tener este recurso en sus hospitales, por favor utilícenlo, normalicen utilizarlo, porque definitivamente la ventaja es altísima. Entonces, bueno, conclusiones. ¿Es indispensable comprender los fenómenos hemostáticos intraoperatorios para la toma de decisiones en reanimación? Sí. Cambiar y romper nuestros paradigmas de que a lo mejor no todos se benefician de paquetes plasmas de inicio, ¿no? A lo mejor hay que empezar a buscar si sí se pueden procesar los cryoprecipitados en nuestro banco de sangre y a lo mejor eso es lo que hay que utilizar en lugar de plasmas frescos de una. Cada escenario es diferente, cada paciente es diferente, los escenarios siempre van a ser distintos y tienen que ver con el tipo de procedimiento, pues con el tipo de cirujano que tengamos y también con las características basales de los pacientes y los eventos que surgen en el transoperatorio. Como pueden ver, las pruebas viscoelásticas son superiores en muchas cosas, en precisión, en tiempo, no son perfectas. Hasta este momento no hay un solo estudio en donde podamos evaluar cómo funciona el endotelio como tal. Si se fijan, lo que hacen todas las pruebas y los estudios de coagulación convencionales es emular un endotelio ficticio. Entonces, pues no tenemos manera todavía de sacar celulitas de ese paciente, no sé, hacer que se reproduzcan y ver en tiempo real cómo se comporta ese endotelio en particular, porque además la endotelio es un órgano complejísimo que dependiendo de las condiciones cambia su función, cambia sus características. Pues también pueden ser útiles para identificar poblaciones con mayor riesgo y el análisis costo-efectivo reportó ahorros sustanciales cuando se utilizan las pruebas viscoelásticas versus las pruebas convencionales. Esta es una invitación pues, a acercarse a este tipo de equipos. Ahorita justo como se están introduciendo, pues hay talleres y hay como mucha promoción de este tipo de insumos que están facilitando también los procesos para que ingresen a los hospitales. Y pues bueno, y esta es la frase de la doctora que a mí me gusta mucho compartirles. La hemorragia es evidente, pero la trombosis es silenciosa hasta que ya es muy tarde y esto hay que considerarlo siempre. Nosotros, pues justo cuando monitorizamos es, mira, está sangrando, bueno, voy a tomar decisiones. Pero cuando hace tromboembolia pulmonar, nos damos cuenta de que ya tuvo deterioro gravísimo, hemodinámico, o a lo mejor ya se saturó, ya se chocó, ya hizo cosas. Entonces, nuestro papel es siempre mantener el equilibrio hemostático en la medida de lo posible, por supuesto, pues para evitar cualquiera de estos dos escenarios cuando nos compete. Muchísimas gracias a todos. Este es mi correo electrónico para cualquier cosa que quieran, si quieren que les comparta la presentación o la bibliografía, estoy a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, ya después de que las tener entonces, ¿tienes que hacer? Ok. Me comenta la doctora Maura que primero vamos a resolver las preguntas de la audiencia en presencial, pero bueno, igual estoy pendiente de las preguntas que tengan por el chat de la vía remota. Voy a poner aquí el chat, ya lo logré. Entonces, bueno, a la orden. Cuando inician la utilización de ácido calistánico en una escenario. Es una pregunta sobre ácido tranexámico y su empleo en hemorragia masiva. El fabricante recomienda que se pondere de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Esto se tiene que hacer de preferencia, digo, si tienen bombas para perfundir, perfúndanlo, pues para que sea más controlada la administración, pero sí busquen que no sea en bolo, porque pues también pueden tener complicaciones, ¿no? El paciente puede convulsionar o si está dormido y relajado no se van a dar cuenta y de todas maneras va a tener deterioro.
Entonces, pues es como se recomienda esa administración. Obviamente, la población anglosajona, que es en donde se generan estos estudios, y la nuestra son súper diferentes, ¿no? Aquí hay muchísima heterogeneidad en pesos y tallas y hay áreas de superficie corporal, entonces es lo que recomiendan. Y generalmente sí, en la mayoría de los estudios es 1 gramo de una, no pregunten, 1 gramo y se acabó. Lo que sí es importante es, uno, que vaya diluido, digo, no en 1000, pero sí a lo mejor, no sé, en 50 mililitros, y que se perfunda o se administre pues en unos 15 a 20 minutos para evitar complicación. De nada. Sí, otra. Sí, bienvenida. Ujú. Ujú. Ok, el objetivo principal ante un escenario de hemorragia invariablemente es mantener hemodinámicamente al paciente estable, ¿no? Entonces, em, casi a todos nos pasa, yo creo que a todos nos pasa que en cuanto un paciente empieza a sangrar, lo primero que vemos no es si está sangrando en capa o no, sino uno, que el cirujano se apure a cerrar el vaso si está sangrando, y dos, que hemodinámicamente se esté comportando pues de manera estable. Entonces, nuestro primer objetivo es primero la vida, luego la función, como todo lo que hacemos. Y invariablemente lo que hacemos es abrirle a las aguas, todos. Aquí hay que tener en cuenta cuáles son las características, uno, de las pérdidas y de lo que estamos administrando. Generalmente lo que hacemos es abrirle al cristaloide, además el cristaloide frío, porque no tenemos como calentarlo siempre, digo, pasa, así es, en nuestro país hay mucha variabilidad. Yo les recomiendo que sean soluciones tibias, de preferencia balanceadas. Si tienen Hartmann, usen Hartmann. No le tengan miedo al potasio en el lactato, no son clínicamente significativas, y la acidemia o la acidosis hiperclorémica por la salina es peor, ¿no? Vasodilata más, acidifica más. Si tienen albúmina, el efecto de volumen de la albúmina cuando se diluye y se transforma en albúmina isónica pues puede ser muy útil. Lo que recomiendan es que cuando se ha perdido el 20% del volumen circulante, se puede reponer, o sea, si ya se perdió el 20% del volumen y ya, cesó, ¿no? Digo, esto es casi otra charla, pero generalmente lo que hacemos es reposición con cristaloides, considerar que el efecto de volumen de los cristaloides es como del 20%, entonces por cada mililitro de sangre, el efecto de volumen que requerimos es como 5 mililitros de cristaloides, ¿no? Cuando esto se rebasa, cuando llevamos como por el 40%, es mejor que utilicen agentes isoncóticos. Pueden ser almidones, que pues alguien dice almidones y lo ven con cara de ¿qué? ¿Estás loca? Aguántenme. Hay almidones nuevos con moléculas nuevas que están diluidos además en soluciones balanceadas, porque antes el volumen estaba en solución salina y pues era lo mismo. Obviamente tienen indicaciones, tienen contraindicaciones, y también hay que considerar pues, que tienen dosis, ¿no? Son medicamentos, los fluidos son medicamentos. Si tienen albúmina, pueden hacer la conversión para que sea una albúmina isoncótica, porque la hiperoncótica tiene otras características y se utiliza para otros escenarios. Si el hematocrito lo permite, utilicen agentes isoncóticos. Si el hematocrito no lo permite, entonces vamos a tener que utilizar hemoderivados, y generalmente ya ahí tenemos que utilizar, pues ya cuando perdemos el 40 al 60% del volumen, generalmente ya tenemos consumo de factores, y el abordaje suele ser ácido tranexámico. O sea, en cuanto vemos que ya va a la mitad del circulante, ácido tranexámico. Si tienen crioprecipitados o tienen fibrinógeno, pues lo que yo hago en mi práctica, digamos, de en trasplante hepático, que es lo que más meto, que más sangra, ¿no? De repente sangra 2000 porque el paciente tiene cirugía previa o porque tenía un traumo en la puerta, le abrieron la puerta y sangró un montón. Es fibrinógeno, que si no me puedo esperar a que el paciente porque cirugía nos avisa, o nosotros nos asomamos al lecho y la grasita estaba seca y de repente se empieza a llenar de sangre. Entonces, justo lo que les comentaba, o sea, ya cuando se ha restablecido el volumen, estamos hemodinámicamente estables, la temperatura está controlada, el calcio está controlado, el ácido base se mantiene en equilibrio, hay que considerar fibrinógeno o crioprecipitados. Más o menos
10 mililitros de crioprecipitados, les van a subir como 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno, pero esto es muy variable dependiendo del donante. Los crioprecipitados pues tienen ciertas características, pueden tener mucho factor de von Willebrand y se pueden ir al otro lado fácilmente, pero si es lo que hay, pues eso usen. El fibrinógeno tiene otras características, por ejemplo, 1 gramo de fibrinógeno les restituye como entre 25 y 30 miligramos sobre decilitro. Entonces, pues más o menos eso los puede ayudar a guiarse para que si llego con 200 de fibrinógeno y a lo mejor ya consideramos que puede ir como en 100, si tenemos forma de medirlo, y si no, estos algoritmos permiten ponderar. Si no tenemos los algoritmos, si no tenemos el equipo, mi recomendación es que se sigan esos parámetros y siempre tomar en cuenta calcio, temperatura, pH y pues la hemoglobina, porque sí es importante la hemoglobina. Obviamente la estabilidad hemodinámica, porque ante la hipoxia se desequilibra muchísimo también todos estos fenómenos que se tienen que considerar. Pero sí, eso es lo que generalmente nosotros hacemos. ¿Sí? Hola. Sí, hombre. Sí, me acuerdo. Hola. Mucho, no, ¿cómo no? De mi residencia me acuerdo. Todo lo que pasó después ya no. Pero sí soy yo. Desmopresina, ok. La desmopresina lo que hace es incrementar la disponibilidad de factor de von Willebrand. Obviamente en pacientes que tienen alteraciones de factor de von Willebrand está indicado. Hay algunas indicaciones, por ejemplo, cuando lo hemos utilizado en trasplante hepático, cuando los pacientes tienen disfunción plaquetaria por uremia. No es la fisiopatología. La fisiopatología de los pacientes que tienen disfunción plaquetaria por uremia no tiene que ver en realidad con el factor de von Willebrand, pero lo que se busca es que al haber mayor factor de von Willebrand, las plaquetas por probabilidad van a tener mejor función. Entonces, es pues en escenarios en el que se presume disfunción plaquetaria, particularmente por la deficiencia de factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand no se produce por el hígado, entonces no asuman que un paciente patópata va a requerir desmopresina de una. Y ya, no sé si contesté la pregunta. Ujú. Pues promueve la acción o la función de las plaquetas. Si ustedes tienen evidencia de una función, perdón, de una hipofunción plaquetaria con un número normal de plaquetas, no sé, ok. Que bueno, HELP tiene otras características, ¿no? Casi siempre es trombocitopenia. Tengan cuidado también con la desmopresina, puede producir hipotensión, entonces si no se administra correctamente y a las dosis adecuadas, pues va a tener otras complicaciones. Em, Tengo que decirles que propiamente hemorragia obstétrica no es un tema pues que maneje al 100%, entonces tal vez exista un estudio con nivel de evidencia 1A en donde la desmopresina sea la primera estrategia. Yo creo que no. Me parece que la primera estrategia es ácido tranexámico. Igual que en trauma con el Crash, igual que en Woman, en el Lancet, igual que pues cirugía cardíaca cuando tenemos evidencia de alto recambio y disfunción, ¿no? de la formación del coágulo, y en trasplante hepático y en los escenarios de hemorragia masiva que ustedes están expuestos. Habría que revisarlo. Te prometo revisarlo, porque alguien me lo pregunta también. Pero generalmente no es como la primera línea de acción. O sea, es solamente en situaciones muy específicas en donde hay disfunción plaquetaria, que no sirve para prevenir la disfunción plaquetaria, ¿no? O sea, sirve para tratar, igual que la mayoría de los medicamentos. Las únicas cosas de profilaxis que sabemos que funcionan son la tromboprofilaxis y la antivesicoterapia profiláctica. De ahí en fuera, la mayoría son para tratar, ¿no? ¿Algo más? A ver, acá tengo un chat disponible, entonces voy a ver si hay preguntas en el chat. Creo que no hay preguntas por... Ah, bueno, si quieren hacer algún comentario, pues estamos disponibles para que lo realicen. Mm, No, no sé, no sé si ahora sí ya podemos abrir el micrófono y quieren comentar algo en tiempo real o por el chat. Sí, hola.
Ah, qué bien. En, en el inserto, en hemorragia obstétrica, sí son un poco distintos y generalmente tampoco es la primera línea de acción, pero si ya tienen evidencia pues de consumo de factores, em, si no estoy mal, creo que son de 10 a 15 mililitros como el plasma. No estoy muy segura, porque como les comenté, no era una plática de manejo de hemorragia, sino más bien del abordaje de la misma. Em, pero prometo revisárselo para hemorragia obstétrica. Ujú. No, sí está considerado. De hecho, en este, miren, lo voy a poner acá. En el ejemplito que publicó el doctor Gorlinger, acá, lo pone por unidades, no por mililitros, perdónenme. Lo ponen por unidades de complejo protrombínico. Cada vial viene con 500 unidades de complejo protrombínico. Busquen que sean los que tienen proteínas E y S, porque hay algunos que no tienen proteínas E y S, y eso se asociaron a más o a mayor cantidad de eventos tromboembólicos. Pero sí, cuando hay evidencia de consumo de factores, pues, se tienen que utilizar. Si no hay como un centro de complejo protrombínico, entonces se pueden utilizar plasmas. Esos sí son de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Vean que me estaba confundiendo. Y acá tiene, bueno, la dosificación se hace con base en factor 13 y también se pondera por las unidades, porque así, o sea, son unidades de factor, de los factores que están incluidos en el vial. Pero sí, pues justo por eso es el tema de la evaluación de la monitorización. Generalmente no es la primera línea. Habitualmente es cuando ya hemodiluimos un chorro y a pesar de nuestras intervenciones con ácido tranexámico y fibrinógeno, pues si sigue sangrando porque no tenemos rótemo, trombo o lo que sea, seguramente lo que falta es ahora que se genere trombina para que el fibrinógeno que ya le pasamos se transforme en fibrina y se polimerice. Pero bueno, pues sí, o sea, sí, sí úsenlo y sí está indicado y por supuesto que es una de las estrategias. No es la primera línea de acción, pero sí hay que utilizarlo. Y a veces el hecho de que no sea la primera línea de acción quiere decir que pues es la segunda en los primeros 10 minutos en que intervenimos, ¿no? No, tampoco se espera nada. Bueno, vamos a ver si dentro de una hora ya tenemos un efecto de nuestras intervenciones, porque los pacientes se van. Entonces, pues sí. La diferencia de concentrado complejo protrombínico y plasma, yo creo que pues ya han tenido speakers también de estas cosas. No, les digo que no hay conflicto de interés, además hay muchas marcas, ¿no? Y ya hay en el mercado, por ejemplo, aquí en México, por lo menos tenemos 2 proveedores de concentrado complejo protrombínico, pero bueno, sí es toda la diferencia versus plasmas. Para empezar, es mucho más predecible el comportamiento. Es mucho menos volumen porque casi siempre 500 unidades se administran en 20 mililitros, se reconstituyen en 20 mililitros. El riesgo de sangrar, perdón, el riesgo de infecciones, de hipervolemia o trali o taco o todas las cosas que ustedes ya saben que están asociadas al uso de plasmas, pues prácticamente se abate. O sea, como está muy, muy bien estructurada la extracción de los factores y además está muy controlado, pues generalmente tienen mejores escenarios. Entonces, si no tienen complejo protrombínico y tienen forma de gestionarlo, es de súper valor, ¿no? Igual fibrinógeno. El fibrinógeno es muy caro todavía. O sea, no, desafortunadamente no hemos logrado abatir los costos. Afortunadamente ya también hay 2 empresas que lo están vendiendo y eso siempre, la oferta de demanda permite que pues por lo menos nos ayudan con los costos. Pero los costos de obtención del fibrinógeno seguramente son bastante más altos, ¿no? Entonces, por eso es que no hay en todos lados. Pero como les digo, la biodisponibilidad es altísima, es muy predecible el comportamiento, mejor que los que precipitados. Entonces, bueno, pues cada vez va a haber más, yo espero, acceso a este tipo de productos. Lo que todavía no sabemos, pues, o todavía no existe algo para sustituir la hemoglobina y las plaquetas, ¿no? Pero, pues, bueno, esas sí son como también las últimas que se sustituyen cuando hay una hemorragia masiva. Mm, No sé qué más. Ah, mira, 15 o 20 unidades. 15 a 20 unidades de concentrado complejo proteomínico o plasma fresco congelado.